Vamos a comenzar este video viendo qué es delta X y qué es delta Y. Bien, tenemos una curva que es la gráfica de Y igual f de X. Y tenemos un punto fijo, X0. Sabiendo el X0 de este punto, puedo encontrar el valor Y0, que es f evaluado en X0, porque conozco f de X. Pero ¿qué pasa si al punto X0 lo corro un poquito? A otro punto, X. Entonces, sabiendo X, el X corrido, voy a tener un nuevo valor de salida, f de X, que también podemos simbolizarlo con la letra Y. Entonces el X0 se corrió a un costadito en una pequeña cantidad. ¿Cuánto mide la cantidad de corrimiento que le generé al X0? Para medir esta cantidad que se corrió al X0, se hace la cuenta. Al valor nuevo le resto el anterior. Entonces, este valorcito se define como delta X. Entonces, delta X es X menos X0. Ese pequeño corrimiento que le generé al punto X0. Esto genera una consecuencia. La función f de X, ¿cómo funciona? Para cada valor de entrada X, me devuelve un valor de salida Y. Acá la pregunta es, si ingresa X0, sale Y0. Pero si al X0 lo corro en la cantidad delta X, lo corrí en delta X, ¿qué efecto, qué cambio genera en la variable Y? Entonces, esta cantidad vale delta X. El cambio que genere en la variable, en los valores de salida, es esta diferencia. Esa diferencia es la que se define como incremento de Y. Entonces, incremento de Y se encuentra haciendo el valor de salida actualizado menos el valor de salida inicial. Eso es lo que se conoce como delta Y. Y acá arriba el delta X. Entonces, si al X0 lo corro en delta X, veo que el valor de salida se modificó en delta Y. Por lo que veo en mi dibujo, aumentó el valor. Aumentó el valor. Vamos a hacer un ejemplo de cómo se evalúan estas cosas. Si f de x es x cuadrado, x0 es 3 y delta x es menos 0,3, entonces delta x, bueno, ya lo tengo, vale menos 0,3. Delta y es igual a f en el x menos f en el x0. Hay una conexión teórica entre la variable x y la variable delta x. Delta x es igual a x menos x0. O sea que x es igual, pasemos el x0 para acá, x0 más delta x. Ese es el valor x. Entonces acá el x es el valor x0 más el pequeño corrimiento que le quiero hacer al x0.
O sea que sería 3 más el pequeño corrimiento menos 0,3. O sea que me queda 2,7. Entonces acá sería f en el x, o sea, el 2,7 mi nuevo valor, menos f en el x0, o sea, f en 3. Así que acá me queda 2,7 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Bien, ¿cuánto es 2,7 al cuadrado? 2,7 al cuadrado es 7,29 menos 3 por 3, 9. Y esto me queda menos 1,71. Me dio negativo el incremento de I. ¿Qué significa? Estoy parada en el x0 igual a 3. Lo corro un poquito en un valor de delta x que es menos 0,3. O sea, el x lo corro hacia la izquierda un poquito. ¿Qué efecto genera en los valores de salida? El valor baja en la cantidad menos 1,71. Eso es lo que se ve. ¿Qué pasa si lo visualizamos gráficamente? X cuadrado sabemos que es así. Como no estoy haciendo un gráfico exacto, esto va a ser un bosquejo. Supongamos que acá está el valor 3, que es el x0. Delta x es menos 0,3, así que esto se corre en delta x, menos 0,3, y me va a dar el valor 2,7. Acá, este es mi nuevo x. ¿Qué pasa con los valores de salida? Bueno, el valor de salida en el que estaba antes va a ser 9, que es 3 al cuadrado. Y cuando corrí el valor del x, mi nuevo valor, fíjense que me dio más chico. 2,7 al cuadrado me da 7,29. Entonces disminuyó. El incremento de I es negativo. Disminuyó. Si hubiera sido positivo, quiere decir que del valor en el que estaba hubo un corrimiento positivo en el I, o sea, hubo aumento. Hubo aumento. Bien, en nuestro caso no hubo aumento, sino que el valor disminuyó. Hubo un decrecimiento. Entonces eso es lo que mide delta X y delta Y. Si el X lo cambias en esta cantidad, ¿cuánto cambia el valor de Y? Bueno, cambia en esta cantidad. Como es negativo, bajó el valor. Si fuera positivo, aumentó el valor. Acá fue negativo, como bien se observa en el gráfico. Bien, ahí tiene un ejemplo de los conceptos, de estos conceptos llamados delta X y delta Y. Ahora, no es la única versión que tenemos de delta X y delta Y, porque dijimos que podemos trabajar en dos variables. Todos estos conceptos los podemos trabajar en la variable X o en la variable delta X. Entonces, delta X es X menos X0. De ahí sale que X, la variable delta X es X menos X0. Entonces, la variable X sería X0 más delta X. Entonces, si yo ahora defino todo en términos de variable X, me queda esta versión de delta Y. Esta está en variable X. Ahora, si le hago este cambio de variables, si no sabes qué es un cambio de variables, pregúntale a tus profes qué es un cambio de variables. Pero bueno, en este curso, a esta altura, ya saben lo que es cambio de variables. Entonces, la variable X la voy a escribir por la nueva versión en la variable delta X. Entonces, lo voy a cambiar por
x0 más delta x, menos f de x0, que es un número. Así queda escrito lo que es el incremento de y, pero en la versión con la variable delta x. Bien, y ahí sí tienen el concepto delta x y delta y en ambas versiones, variable x o variable delta x. Según el contexto del ejercicio, te conviene usar una o la otra. O usar siempre la misma considerando el cambio de variables que conecta a las dos variables. Bien. Repasemos ahora qué significa que f es derivable en un punto x0. Primero que nada, este puntito, chiquitito, tiene que estar en el dominio de la función. ¿Por qué? Por lo tanto, sale un resultado. Si x0 no está en el dominio de la función, entonces directamente no va a existir la derivada en ese punto. Eso es lo que vale. Muy bien. Pero bueno, ahora vamos a ver, no, el símbolo entonces no, flechita. Recordad que esto es una flecha, pero si le pongo un igual, en matemáticas significa entonces. Por eso no quise escribir esto, porque no estoy diciendo entonces. Bueno, para que sea bien claro una flecha, vamos a hacerla medio onduladita. Tiki, tiki, ahí está. Bien. ¿Qué significa sea derivable por definición de derivada formal? Bueno, que el límite. Vamos a cambiar de color. Que el límite. Uy, tengo tos. Cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0 sobre x menos x0, que este límite existe. Y como existe este límite, entonces tenemos la derivada en el x0. Pero también, si a esta estructura le hacíamos el cambio de variables, delta x igual a x menos x0, o sea que x lo vamos a cambiar por x0 más delta x, generamos la otra definición en variable delta x, o sea, el límite, acá dice variable x, voy a poner la nueva variable, x0 más delta x menos f de x0, y acá abajo, ¿qué queda? X menos x0 es delta x. Pero bueno, si x tiende a x0, delta x ¿a dónde tiende? A 0. Delta x tiende a 0 si x tiende a x0. Así que acá en la nueva variable delta x tiende a 0. Acá tiende a 0, acá arriba la variable tiende a x0. Son diferentes. Bueno, pero después vale la misma historia. Si este límite existe, entonces va a ser la derivada del punto. Entonces, son dos definiciones formales, una en variable x, la otra en variable delta x, ¿no? Perfecto. Esto ya lo sabemos a esta altura. Si estamos viendo la teoría de diferenciabilidad, la teoría de derivabilidad ya la sabemos. Pero ¿qué quiero que noten ahora? Resulta que x menos x0 es delta x. Entonces acá voy a poner delta x. Delta x. ¿Y qué es f de x menos f de x0? F de x menos f de x0. Es delta y. O sea que acá arriba pongo delta y. Y acá límite cuando x tiende a x0. Entonces, esta definición que conocemos también se escribe de esa forma. Y en la otra variable, en la otra alternativa, la que está abajo, pasa lo mismo.
Lo de abajo es delta X. Lo de arriba, ¿qué es? F de X0 menos F, perdón, va de nuevo, F de X0 más delta X menos F de X0. ¿Qué es eso? Bueno, si repasamos lo anterior, es la otra forma de definir, que en realidad son equivalentes por un cambio de variable, la otra forma de escribir o de expresar al incremento de I. Así que lo que está arriba también es el incremento de I, con delta X tendiendo a cero. Entonces encontramos una nueva versión de derivada. Si el límite del incremento de I sobre el incremento de X, cuando delta X tiende a cero, existe, entonces la derivada en el punto. Y esta división, que es un cociente entre incrementos, se llama justamente cociente incremental. O sea, que otra fórmula es que f' de x0 existe si existe el límite para delta x tendiendo a cero del cociente incremental. Entonces tenemos variedad de formas de decir lo mismo, ¿no? Así que esta es como una versión bien compacta, bien chiquitita. Bueno, así que hicimos repaso de derivada, en las dos formas posibles. Habíamos dicho que hay gente que en vez de delta X usa la letra H, yo prefiero la letra delta X, para que cuando vayan a análisis 2 se les pueda hablar de delta X, delta Y, delta Z. Incremento, el delta siempre es un incremento pequeño, muy pequeño. Y repasamos las dos definiciones derivadas y acá la compactamos. Es una versión muy breve que le da un sentido más de interpretación, porque lo de arriba no es una resta cualquiera, es el incremento de Y. Lo de abajo no es una resta cualquiera, es el incremento de X. Todo este bloque no es un bloque cualquiera, es un cociente de incrementos. Y nos interesa ver cuando delta X tiende a cero, si todo este cociente tiende a cero. Ah, no, ahí me adelanté de tema, perdón. Nos interesa ver, rectifico. Si el arriba es el incremento de Y, abajo incremento de X, la división entre ellos es cociente incremental y para que exista la derivada nos interesa que el límite del cociente incremental nos devuelva un valor válido. Exista el límite S. Si existe nuestra derivada. Pero bueno, ahora vamos a seguir desarrollando este bloque para explicar la teoría de diferenciabilidad.